de presentarnos delante de ti, Señor, de sentarnos a tu mesa, a esa mesa espiritual que tú has preparado para nosotros, donde tú nos vas a ministrar por medio de tu presencia, nos vas a ministrar por medio de tu palabra, Señor, nos vas a edificar y nos vas a mostrar tu voluntad. Padre, sabemos que mientras todavía no has venido por nosotros, tenemos el tiempo y la oportunidad para seguir limpiando nuestra vida, para levantarnos, para que tú nos edifiques, Señor, y nos muestres tu voluntad a cada uno de nosotros, Padre. Y mientras también, Señor, nos sigues librando del mal que hay en la tierra, permite, Señor, que nuestra vida la tengamos, Señor, en este tiempo en paz. Te pedimos que en esa paz tú nos guardes y nos cubras, y que aprovechemos este tiempo que tú tienes, Señor, para nosotros, ese tiempo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Háblanos, ministranos, bendice cada familia, cada casa, y bendice a los hermanos que en este lugar, Señor, están congregados. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le demos un aplauso al Señor ahí donde está usted, en su casa. Amén. ¿No estamos bien así? Bueno, vamos a entrar a la palabra por causa del tiempo, porque luego se nos va bastantito el tiempo. Entonces, Éxodo capítulo 34, verso 7, ¿verdad? Y bueno, no le puse ahí título, pero el tema de hoy se llama la restauración de las generaciones. Dios lo que hace es que trabaja en nuestras vidas, pero trabaja a nivel también de las familias. Pero ¿por qué trabaja en las familias? Porque la familia es como una matriz, de hecho nace de una matriz de la mujer, ahí empieza a gestarse una familia. Pero también viene a ser una matriz, ¿verdad? Un vientre espiritual la iglesia. La familia, y no solo la familia, un vientre espiritual, sino también viene a ser un vientre moral, físico, donde nosotros, cuando nacemos de un vientre y el Señor nos coloca dentro de una familia, y ahí empieza una alimentación también, un cuidado, una protección, para que venga un desarrollo en nosotros, primeramente físico, ¿verdad? Para que crezcamos y alcancemos nuestra estatura, que ya está escrito en nuestra genética, en nuestros genes, lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Pero no solamente la estatura física la que tenemos que alcanzar en nuestra vida, sino también hay una estatura moral, y eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con el carácter, eso tiene que ver con nuestra manera de actuar, amén, y con la moral, con nuestros principios, nuestros valores, y la forma en la que vamos a enfrentar nosotros la vida y nuestro carácter. Entonces, una de las cosas que mucho tiene problema la gente, ¿verdad?, es con su carácter, su personalidad. Aunque tenga muy buenos talentos, dones, sea muy abusado, muy trabajador, y tal vez tuviera muchas cualidades para vivir bien y para prosperar, nos encontramos muchas veces que muchas vidas tienen fractura, tienen carencia, tienen una mala formación familiar, y entonces su carácter, su forma de pensar, su personalidad es la que le impide ser feliz, es la que le impide alcanzar bendición y ser prosperado. Pero no solo esa es la estatura, ¿verdad?, física, moral, sino sobre todo la estatura espiritual, amén. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y esa simiente es Cristo Jesús. Entonces, en el núcleo familiar es donde debemos recibir también no solamente la instrucción moral, sino también sobre todo la vida espiritual, para que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. De hecho, al Señor Jesucristo también lo pusieron en una familia, y dice la palabra que Él crecía en estatura, pero también en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, este es un crecimiento, una formación integral, y ahí es donde entra bien importante la labor de los padres. Pero nosotros como padres no vamos a poder hacer nuestra labor plena y completa, o decir no vamos a tener éxito como padres si el Señor no está con nosotros. Amén. Por eso la Escritura dice que si Jehová no edifica la casa,
En vano trabajan los edificadores, que sería papá y mamá, y pero moral, pero espiritual, en lugar de evolucionar, de crecer hacia la bendición que Dios tiene para cada persona, mucha gente ha involucionado y ha terminado muy mal en su vida, porque de alguna forma en su familia no se le dio lugar al Señor, sino que se le dio lugar a otras cosas y a veces hasta idolatría, hasta falsos dioses, a ídolos. Se consagró, se le dio el lugar a una familia. Y entonces nosotros tenemos que consagrar nuestra vida y nuestra familia al Señor, pidiéndole que sea Dios la roca sobre la cual esté edificada nuestra familia. Amén. Porque entonces, aunque vengan vientos, ríos, tempestades, aunque va a haber problemas familiares como los plantea en otra familia para destrucción, pero al final vamos a salir a bendición porque el Señor está con nosotros. Amén. Y las cosas malas de alguna forma servirán para bien. Entonces Dios lo que ha hecho es trabajar a base de familia, y resulta que Dios trabaja con una familia para traer bendición y traspasar esa bendición, ese legado de vida a otra familia, que es la que viene, la generación que viene. Y así la palabra va trabajando de generación en generación. Amén. El Señor es nuestro Dios. Cada generación, dice la Biblia, que el justo vive confiado y después de él su generación en la tierra será poderosa. Es decir, que Dios tiene un plan con nosotros. Si nosotros nos apegamos con Dios, y el Señor edifica nuestra vida y edifica nuestra familia, y como hogar nos vamos procurando y ocupando de ir alcanzando la estatura que el Señor quiere, no solo física, no una estatura económica solamente de las posesiones que como familia podamos tener o adquirir, sino una estatura moral, una estatura de carácter en nuestra familia y una estatura espiritual, sobre todo después de nosotros, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, nuestros hijos serán poderosos en la tierra, serán una generación más levantada aún que nosotros. Amén. Entonces el Señor trabaja de generación en generación. Pero el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que usted lo ve que en la Escritura lo único que hace es copiar los modelos del Señor para distorsionarlo, ¿verdad? Entonces el enemigo, una de las cosas que ha hecho es distorsionar la familia, y también de generación en generación va distorsionando, va destruyendo y va degenerando a las personas. Por eso una generación es peor que la otra. Si no es la gente que no tiene al Señor, una generación es peor que la otra, y la que viene es peor, más malvada o más destruida que la anterior, y eso es lo que ha venido sucediendo. Ahora, la verdad es que gracias al Señor también y por su misericordia, que a nosotros tal vez la mayoría nos alcanzó, te rescató el Señor, te sacó de una mala generación. Yo no sé de dónde vienes, ¿verdad? De qué familia vienes y de qué generaciones tú has venido, pero seguramente el Señor te sacó de una mala generación, el Señor te rescató. Amén. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si tú tuviste padres que no conocieron al Señor, o que han vivido fuera de la voluntad de Dios, tú tienes que saber que el Señor te rescató de una mala generación. Amén. Y el Señor te sacó de medio de ellos, pero el Señor quiere hacer cosas hermosas, el Señor quiere hacer cosas buenas, grandes y maravillosas contigo y con tu familia. Solamente tienes que saber que el Señor te ha sacado de esa generación, y ahora tiene que venir un reengendramiento a nuestra vida. Ahora lo que nos va a suceder a nosotros es una regeneración. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 34, verso 7. Entonces el Señor lo que está haciendo ahora con su pueblo, con los que estamos en sus manos, el Señor lo que viene haciendo es restaurando las generaciones. Y si nosotros fuimos rescatados de una mala generación, la primera generación que debe ser restaurada somos nosotros, ¿verdad? Si el Señor te sacó de una familia que no conocía al Señor, y que tal vez te has dado cuenta que hay muchas cosas que se practicaban o que vivían o que estaban en esa generación familiar que no conocía al Señor, que traían mal, que traían destrucción, que eran mal delante del Señor, ahora tienes que saber que el Señor ya está en tus manos, te ha rescatado de una generación maligna y perversa tal vez, o el Señor te ha sacado de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero ahora tienes que ver esto, que la primera generación entonces que va a ser restaurada eres tú. Por eso es que debemos de buscar la generación
Tenemos que buscar nuestra restauración y un reengendramiento en nuestra vida. Ahora, Éxodo capítulo 34, verso 7. Amén. Éxodo 34, 7. Dice que el Señor guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Sí se pudo? Ok. Entonces, tercera y cuarta generación viene arrastrando iniquidad a los padres. Pero como el Señor dice que el Señor hace misericordia a los que le temen, a millares, y les perdona su iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, el Señor hace misericordia, así como trae un juicio sobre las generaciones, y que tal vez nosotros venimos de una generación a la cual ha alcanzado una iniquidad de los padres o de las generaciones anteriores. Pero tú también tienes que saber esto, que ahora que estás en Cristo, si eres primera generación de estar en Cristo, o segunda generación de estar en el Señor, o tercera generación de estar en el Señor, hermano, pero tú vienes de una generación donde el Señor le está manifestando su misericordia, y el Señor va a limpiar nuestra vida de toda iniquidad, de toda transgresión y de todo pecado, a su nombre. Y hermano amado, y esa misericordia es la que está trayendo restauración a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hogares. Por eso, hermano, tú que eres segunda generación de Dios, ¿verdad? Ya en Dios, o que eres tercera generación ya en Cristo Jesús, de tus familias, hermano amado, si tú eres un príncipe del pueblo de Dios, si tú eres una princesa del pueblo de Dios, que has nacido ya naciste dentro del proceso de restauración, no naciste en Egipto, no naciste en el desierto, sino eres como de aquellos que ya nacieron en Canaán, cuando ya el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. Si tú ya has nacido dentro del pueblo de Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No vayas y te unas con gente, con generación que no ha conocido al Señor. Porque ahí hay iniquidad, hay transgresión y hay pecado. Y a ti y a mí, por ejemplo, que el Señor ya nos permitió nacer de una segunda generación de pueblo de Dios, o tercera generación, o hasta más, ya no es que seamos perfectos, ¿verdad? Sin tacha alguna, pero ya nos han limpiado de mucha iniquidad. Nuestras generaciones se han venido restaurando de mucho pecado, de transgresión. Entonces, si nosotros vamos y volvemos y nos unimos en yugo desigual, estamos permitiendo, estamos abriendo la puerta nuevamente a nuestras generaciones para que entre la iniquidad de nuestros ancestros, para que entren las transgresiones y los pecados ancestrales vuelvan a visitar no solamente nuestra vida, sino que vuelvan a visitar nuestras generaciones. Por eso es que el Señor, por ejemplo, el Señor hace misericordia. Y el Señor, tú que estás en Cristo y más que nada has nacido ya dentro de su pueblo, el Señor no quiere que se repitan las historias ancestrales, se repitan en tu vida. Pero muchos hijos de Dios nacidos dentro de la casa del Señor, se les ha repetido las acciones, se les ha repetido de alguna forma sus historias paternas, ¿verdad? Se ha repetido los fracasos de sus casas paternas porque abrieron la puerta a la iniquidad. Como un hijo de Dios que ya nació segunda, tercera, cuarta generación del pueblo de Dios, si se une en yugo desigual, pastor, pero es mala esa persona, tal vez no es mala, yo no estoy diciendo eso, solamente te estoy diciendo que aquí puede estarle abriendo otra vez la puerta o otra batalla más por restauración. Dios lo que está haciendo es restaurando nuestras generaciones. Ahora, si eso ha venido a tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago, pastor? Si ya me uní de esa manera, no te estoy diciendo que te separes, solamente quiero que veas que hay una batalla mayor, que la restauración de esa generación va a ser más complicada, va a ser más difícil. Habrá una batalla más grande, porque de todas maneras todos estamos batallando contra esa, o por esa estamos luchando por alcanzar esa regeneración completa de nuestra generación, hasta llegar a ser lo que dice, ¿verdad? Verdaderamente es ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el consejo? No mío, sino de la palabra. No te unas en yugo desigual con un incrédulo.
Ahora, pero el Señor lo que está haciendo es restaurando nuestra generación. Ahora, Proverbios 30:11. Aquí yo lo que veo, primero, Éxodo, que yo le dije, Éxodo 34:7, vemos cómo el Señor tiene misericordia y lo que ha hecho es sacarnos de una generación tal vez mala, pero ahora que ya estamos en Él, si tú veniste a los pies de Cristo ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Te está restaurando, te está regenerando, y el Señor tiene planes para ti, para los hijos y para los hijos de tus hijos. Amén. Pero así también trabaja el enemigo. Mientras el Señor trabaja construyendo, edificando, restaurando, el enemigo lo que ha hecho es destruir, matar, ¿verdad? Robar. Ahora mire Proverbios 30:11. Ponga ahí sus ojos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Cuando dice generación es hijos. Una generación, una generación de hijos que maldice a su padre y a su madre no bendice. Otra generación, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, aquí la primera generación tuvo un pecado que le alcanzó, pero en la número 12, en el verso 12, hay otra generación que piensa que ya está limpia, pero no se ha limpiado no solo de su inmundicia de ellos, sino que todavía no se ha limpiado de la transgresión, del pecado y de la iniquidad ancestral, y le está alcanzando. Por eso en el verso 11 miramos una generación mala, pero en el verso 12 miramos una generación ya más degenerada. Ya vemos una generación más degradada. Ahora verso 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están elevados en lo alto. Entonces aquí ya se degeneró más. La generación del verso 11 da como resultado la generación del verso 12. Y esas dos dan como resultado la generación del verso 13. ¿Sí está aquí conmigo? Ahora Proverbios 30:14. Este sería el resultado de las tres anteriores. Entonces hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos dentro de los hombres. Entonces, aquí mire cómo terminó. La cuarta generación vino a cargar sobre su vida toda la maldad, toda la iniquidad, todo el pecado, toda la transgresión de sus generaciones anteriores. Y así como el Señor también va trabajando de generación en generación para ir edificando un pueblo poderoso de Dios en la tierra, también el enemigo, que el Señor reprenda, de generación en generación va destruyendo a la humanidad. Entonces aquí por lo menos en Proverbios capítulo 30, 11, 12, 13 y 14, por lo menos encuentro yo, ahí se lo voy a poner, 8 como degradaciones de esa generación, cómo se fue degradando esas familias, cómo se fueron de alguna forma pervirtiendo hasta llegar a ser una generación devoradora. Por ejemplo, generación que maldice a sus padres. Antes de maldecir a sus padres, tendría que ser una generación separada de sus padres. Antes de que viniera un conflicto entre hijos y padres, para que hubiera la número 2 sería la generación maldiciente, que es la generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Pero primero, antes de eso, tuvo que haber una generación que se separó de sus padres, tuvo que haber una generación que se apartó de sus padres. Ahora, aquí lo estamos viendo de generación en generación, como de edad en edad, pero ese es un proceso que también el enemigo pudiera estar de alguna forma trabajando, implantando, moviendo en tu casa, que de tiempo en tiempo se va realizando hasta que va a venir una maldad, va a venir una destrucción, va a venir una degeneración de toda tu familia. ¿Y cómo pudo haber empezado la degeneración de una familia o de una generación o de unos hijos? Primeramente separando a los hijos de sus padres. ¿Sí está aquí conmigo? O separando a los padres de los hijos. ¿Sí está aquí conmigo? O se lo voy a poner de otra forma, yo sé que no le va a gustar oírlo, pero así es, hermano amado. Entonces, la separación es uno de los principios de las primeras labores que hace Satanás. De hecho, en el mundo, que se reprenda, ¿cuál es el dicho del mundo, verdad? Divide y vencerás. Por eso la división no es del Señor, la división siempre va a ser del enemigo. Y lo primero que va a hacer Satanás, que se reprenda, para degenerar una familia, destruirla, degradarla, es separarla.
separar los corazones, separar al hijo de su padre, separar a los padres de sus hijos. Mire, separar a los padres. Por eso usted puede tomar la decisión de separar su vínculo matrimonial, pero esa no es la voluntad de Dios. Y si lo va a hacer o decidió hacerlo, de todas maneras lo hizo, usted tiene que ver cómo lo está haciendo, porque esa separación puede ser una puerta para la degeneración de su familia. No solo tuya como persona, como varón, sino la esposa también es degradada. Y los hijos, hermanos, son el botín del enemigo, porque después de la separación, después del divorcio, si lo quiere poner así, ¿verdad? Bueno, así es, pues. Después del divorcio, de la separación o del distanciamiento de padres e hijos, viene la generación maldiciente. El padre que maldice a sus hijos, los hijos que maldicen a sus padres, los padres que se maldicen entre sí. Pues lo voy a repetir por si no se oyó bien, ¿verdad? La generación maldiciente es el producto de la separación. Hijos que van a maldecir a sus padres y padres que terminan maldiciendo a sus hijos, hablando mal. Y usted sabe que maldecir no solo es decretar una maldición, sino hablar mal. Pero también padres que se maldicen entre ellos y que le enseñan, la madre le enseña a sus hijos a hablar mal de su padre. Madres que le hablan mal a sus hijos de su padre, que maldicen al padre de sus hijos a los oídos de ellos. O al revés, el padre que le empieza a hablar mal de su mamá. Por eso, este es lo tremendo, ¿ah? En el pueblo de Dios no debería haber divorcio, pero lo que menos debería haber es hijos de Dios separados o padres separados que se andan peleando por los hijos, por ganar el corazón de los hijos. Que hacen maldiciendo, hablando mal del padre, tu papá eso, tu papá lo otro, tu papá aquí. No, es que tu mamá por esto y por esto. Y los hijos se encuentran en medio, como que diciendo, a ver quién de los dos es el mejor, con quién me quedo, quién es el que tiene la razón. ¿Sabes qué va a pasar? Si ustedes no dejan de hacer eso, que tus hijos te van a terminar maldiciendo a ti, varón, y te van a terminar maldiciendo a ti también, mujer. Y va a ser una generación maldiciente, que va a maldecir a sus padres, que va a maldecir la vida, que va a maldecir su camino y que va a maldecir a Dios, va a blasfemar contra el Señor, se va a apartar del Señor. Va a ser una generación que va a caminar bajo maldición. Eso no lo digo yo, lo dice ahí la palabra. No sé si lo estamos viendo, ¿ah? Ahora, ¿qué resultado trae la generación maldiciente? Una generación inmunda. Porque se va a perder, se van a extraviar, van a caer en situaciones que no están bien, van a tropezar. Ay, ¿cómo le hago para decir estas cosas, Señor? Pero una hija de Dios que se separa, tiene que entender muy bien lo que está pasando. Y si se separa, tiene que aferrarse mucho al Señor y afirmarse en Dios, porque si no puedes terminar en inmundicia. Por eso mire qué terrible lo que puede hacer el enemigo en un divorcio. Es decir, la mujer se separan, la mujer puede empezar a maldecir al esposo porque tal vez le fue infiel o lo que haya sido, o por qué situación se separaron, y mete a sus hijos bajo esa maldición. Y al rato, yo, hermano, no estoy acusando a nadie, pero yo he visto mujeres separadas que después empiezan a andar en malos pasos, no porque sean malas personas, sino porque están degradándose. Y terminó en inmundicia, o los hijos terminan en inmundicia, el varón también termina en inmundicia, porque después va a terminar en vicios, va a ir a parar en maldiciones, va a ir a parar con rameras. Eso le pasa a la gente que no conoce al Señor. No sé si estoy siendo claro con eso. ¿Qué le pasa a un hogar que no conoce al Señor y entra la separación y entra el divorcio? Que la mujer puede parar de hombre en hombre y el hombre tomando en vicios y con rameras. Y sus hijos ya no se diga. Ahora, una persona, una generación inmunda, no solo es
porque se perdió en el pecado, en la maldición. Una generación inmunda no solamente es porque está haciendo mal, sino inmunda es porque también ya vino a ser presa de espíritus inmundos. Una generación inmunda ya es una generación contaminada por espíritus inmundos. Es decir, se le abrió la puerta a espíritus inmundos. Es decir, ya no pongamos generación, pongamos familia. Se separó la familia, vino el pleito, el enojo, la ira, el odio que no se pudo manejar, no hubo perdón, no hubo misericordia. Porque bueno, como hijos de Dios, ya decidiste separarte, pero tienes que perdonar. Y tienen que vivir en paz, porque si no cortan esa maldición, va a entrar inmundicia, va a entrar contaminación y pueden entrar hasta espíritus inmundos a las vidas. Y luego viene la otra, generación independiente. Es generación, por ejemplo, aquí lo que le leí, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Sus ojos están altivos porque no depende de nadie. Yo vivo solo, hago lo que quiero, yo vivo como quiero. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo voy a hacer? ¿Verdad? La mujer le dice al varón: ¿y tú qué vas a decirme? Y el otro: ¿y tú también quién eres para decirme? Y los hijos le dicen a los padres: ¿y ustedes qué se meten en nuestra vida? Y se vuelve una generación independiente. Y la independencia no es de Dios, sino es de Satanás. El enemigo quiere que las vidas sean independientes y que cada quien viva de acuerdo a sus propios criterios y haga lo que bien le parece. Que no tengan rey, que no tengan señorío, que no tengan autoridad sobre su vida y que cada quien haga lo que mejor le parece, porque el enemigo lo va a terminar seduciendo y va a terminar haciendo lo que Satanás quiere que haga esa vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer no es gente independiente. Nosotros no debemos ser independientes, sino dependientes de Dios y hermano amado, bajo la autoridad de Dios. Ahora viene la generación altiva. Después viene la generación orgullosa. La generación altiva es la generación que dice: yo puedo solo, me ha ido bien, yo hago lo que yo quiero, yo no dependo de nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo, es lo que yo quiero hacer, esos son mis derechos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahora, yo sé lo que hago, no se metan en mi vida, yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero la generación orgullosa es la generación que ya fracasó. La generación orgullosa es la generación o es la etapa de una persona que ya tuvo fracasos, que ya tuvo dolores, que ya tuvo malas experiencias, que ya le fue mal porque fue independiente, por la inmundicia, por la altivez de su vida. Pero ¿sabes qué? Ni por eso se doblega, ni por eso se humilla, ni por eso reconoce su necesidad. Hay gente, hermano amado, que ahorita mismo familiarmente puede estar en la calle, en problemas. Pero ¿sabes qué? Aunque económicamente mal, en salud mal, en el matrimonio mal, los hijos mal, en una destrucción familiar, pero usted va y le dice: mire, es que usted necesita al Señor. No, yo no necesito al Señor, yo estoy bien, estoy mejor que esos cristianos. Ni en su fracaso, ni en su derrota, ni en su dolor, ni en su batalla, ni porque ha fracasado o ha caído, no doblega, no se humilla, no reconoce. Esa es una generación orgullosa. Y hay gente, hermano amado, que puede estar destruida completamente, dañada, pero no reconoce su necesidad. Por eso luego después viene la generación heridora, porque aquí ya está presa de su dolor, de su amargura. Allá es una vida presa de su rechazo, de su soledad, y lo único que hace es lastimar a otros, destruir a otros. Los hijos muchas veces se vuelven, cuando llega una vida, un hijo pudiera caer hasta ahí. Ese es un hijo rebelde que lo único que le interesa es causarle dolor a sus padres. Y hay hijos que son así, hermano. Beben, se drogan, chocan, hacen tantas cosas, pero lo que tienen es un enojo, es una ira, es su corazón maldiciendo a sus padres. Y lo hacen, dicen los psicólogos, ¿verdad?, para llamar la atención, tal vez para llamar la atención, pero muchas veces por ir en contra de los padres, por ir en contra del sistema, por ir en contra de muchas cosas.
Por eso estamos viendo gente ahorita que se cree que tiene el derecho sobre su vida, sobre su cuerpo, y hace con su vida, con su cuerpo lo que quiere, pero es solo una gran rebeldía. Y después viene la generación devoradora, padres que devoran a sus hijos. Por eso viene el aborto, por eso viene la maldad del hombre, por eso tiran a los niños a la calle, por eso se destruyen, por eso se consumen. Por eso hay gente que puede ser tan malvada que está lastimando el corazón de sus hijos, el corazón de su esposa, el corazón de su esposo. Está en altivez, en orgullo, está lastimando, está hiriendo y no le importa destruir su vida y la vida de los demás. Porque ya está presa de todo eso, o está preso de todo eso. Y ese tipo de situaciones, así se va degenerando las familias, así se van degenerando los hijos, así se van degenerando las generaciones. Así va la obra del enemigo. Yo no me quiero detener mucho en eso, porque una generación devoradora es el hombre, por ejemplo, que no le importa lo que le suceda a su familia, a sus hijos. Él está en su vicio y no importa destruirle su casa, su vida, a la gente. Hay gente, hermano amado, que aunque mire la destrucción familiar que está causando, no se arrepiente. O que diga, ya no lo voy a hacer, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué sigue actuando de esa manera? ¿Quién sabe hasta dónde haya caído y hasta dónde se haya degenerado, degradado esa vida, esa personalidad? Ahora, vaya conmigo Números 14:31. Yo espero que ninguna de esas cosas que hemos dicho ahorita, ninguna de esas cosas se hayan manifestado en tu casa o se estén manifestando en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Pero si hay eso, tienes que saber que por eso Dios tuvo misericordia de tu vida, amén, y te trajo en sus manos. ¿Sabes para qué? Para regenerarnos. Ahora mire, Números 14:31, pero a vosotros, niños, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vuestros padres, que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Mire qué iba a pasar con esos niños. 40 años en el desierto. Dice, ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué es lo que esos hijos iban a ir cargando en el desierto? Las rebeldías de sus padres. Miren qué tremendo, 40 años, ellos, esos niños, caminaron en el desierto cargando en sus espaldas la rebelión de sus padres, que los padres no quisieron soltar, que no quisieron vencer, que no quisieron desechar, que no quisieron limpiarse de esa rebeldía. Sus hijos vinieron cargando 40 años en el desierto esa rebelión. Ahora, verso 34, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, cuando vemos ese verso, qué terrible, porque entonces yo veo que hubo gente, o hijos, o generación, que el Señor los llevó al desierto 40 años, para que ahí en el desierto 40 años, ellos iban a ir cargando sus iniquidades y sus rebeliones, hasta que los rebeldes, hasta que los padres, hasta que los que provocaron eso murieran. Y mientras ellos morían, mientras toda esa generación inicua y rebelde muriera en el desierto, todos ellos tenían que estar en el desierto cargando esa rebelión, cargando esa iniquidad. Ahora, pero mire lo que pasa aquí, es que de alguna forma, cuando vemos esto, tenemos que entender una cosa, que el Señor hizo eso, que los llevó 40 años al desierto, para que ahí muriera la iniquidad, para que ahí muriera la rebelión. Aunque miráramos como un Dios duro, como un Dios castigador, aunque vieras aquí, pero ¿cómo es Dios y los llevó a esta gente? O sea que Dios, ¿será que Dios es justo? Porque entonces llevó a esta gente. Yo entiendo que el Señor llevó a esta gente al desierto solo para que muriera. Pero no es eso lo que nosotros debemos de ver de esto, sino que tenemos que entender una cosa, que lo que el Señor estaba haciendo con esa generación era limpiándolo de la iniquidad. ¿Y qué estaba haciendo con esa generación? Limpiándolo de la rebeldía.
Así como el Señor está haciendo esa obra también en nosotros, el Señor quiere hacer una obra en tu familia. El Señor está trabajando alrededor de tu vida, de tu hogar, de tu generación. ¿Sí me estás oyendo? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor? Limpiar de la iniquidad, limpiar de la rebelión. El Señor lo que quiere es regenerar, una reingeniería a nuestra generación. Por eso 40 días, 40 años. Bueno, es una cuarentena. Es decir, que una de las cosas que el Señor está haciendo a nivel familiar en este tiempo es limpiar la iniquidad, limpiar la rebelión, limpiar el pecado, limpiar la transgresión. El Señor está trabajando en nuestra generación, amén. Entonces dígale que está a su lado: no temas, no te desanimes, no te aflijas por lo que está viniendo a la tierra, hermano. Ese tiempo el Señor lo está usando para limpiar nuestra generación. El Señor está restaurando nuestra casa. El Señor está restaurando nuestra familia. El Señor quiere levantar una familia nueva en nosotros, a su nombre, porque somos su pueblo. Entonces tú tienes que dejarte trabajar por el Señor y dejar que el Señor haga su obra en tu vida, porque no podemos decir que no tenemos pecado, no podemos decir que no hay iniquidad y transgresiones y que no hay raíces ancestrales en nosotros. Sin embargo, el Señor nos está limpiando. Por ejemplo, cuando yo veo Deuteronomio 23:2, dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Mire cómo aquí marca el Señor: estos moabitas vienen de una mala generación. Y ahora el Señor le está diciendo: no van a poder entrar al santuario hasta la 10ª generación. Es decir, hasta la 10ª generación iba a venir una generación limpia, porque ellos venían de un incesto. Por ejemplo, aquí dice: no entrará bastardo. Pero el bastardo es el fruto también de un pecado. Pero también el bastardo tiene que ver con el incesto. Y de hecho Moab es un incesto. Cuando Lot se fue a meter en una cueva y a vivir ahí con sus hijas, y sus hijas se embriagaron a Lot y se embarazaron de su propio padre. Y de ahí nace Moab, que es el padre de esta nación moabita. Entonces ahora, cuando estos vienen al pueblo de Dios, y ahora dice: bueno, yo nos vamos a volver también israelitas, vamos a convertirnos al Dios de Israel. Ahora el Señor les dice: sí, pero ustedes no pueden entrar al santuario hasta la 10ª generación. Como que el Señor les estaba diciendo: les va a llevar 10 generaciones limpiarse de esa iniquidad. A ustedes les va a llevar 10 generaciones ser libres de esa maldición. Es decir, para que tu familia sea limpia, tu genética sea limpia, te va a llevar 10 generaciones. Y si una generación más o menos vivía 70 años, entonces quiere decir que más o menos para que una familia que viniera al pueblo de Dios fuera limpio y pudiera entrar al santuario, le iba a tardar 700 años, mínimo. Pero levante sus manos conmigo ahí donde está y diga: pero gracias al Señor que ya está la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero gracias a Dios ya tenemos la sangre del Hijo de Dios, que nos limpia de toda maldad y que nos limpia de todo pecado, a su nombre. Y aunque vengamos de pecado, de raíces malignas ancestrales, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad, a su nombre, y nos rocía en la sangre del Cordero. Y no solamente puedes entrar al santuario, puedes entrar al atrio, puedes entrar al lugar santo, puedes entrar al lugar santísimo. Tienes la puerta abierta, el camino para entrar a la misma presencia del Señor, a su nombre, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, gracias a la misericordia del Señor. Pero ahora que ya somos limpios por esa sangre preciosa, poderosa, por eso no hay mayor obra que la obra del Señor Jesucristo, que Él hizo por nosotros. No hay 700 años para que puedas entrar a la presencia del Señor y ser limpio en ese tiempo, sino que ahora te limpian por la sangre del Cordero para que entres a su presencia. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es desechar esas raíces ancestrales, esas cuestiones familiares. Tenemos que soltarlas en nuestra vida y ser regenerados, porque ya el Señor tuvo misericordia de nosotros, pero ahora vivamos de acuerdo a esa misericordia. Amén. Entonces aquí yo veo
que hay un proceso, así como vimos que una degeneración de las generaciones, ¿verdad? Ahora viene una restauración de las generaciones. ¿Cuántos ya estamos en Cristo Jesús? Amén. Entonces el Señor, así como vimos que cómo va un proceso descendente, aquí el Señor trae una restauración de las generaciones. Y lo primero que hace el Señor es levantar una generación reconciliada. Amén. Por eso lo primero que tú tienes que hacer para escapar de tus problemas familiares, si a tu casa está viniendo destrucción, si a tu familia está alcanzando las maldiciones y estás viendo la degradación y que tu hogar está cayendo de mal en peor, lo primero que debes hacer es levantarte y reconciliarte con Dios. Reconciliarte con el Padre. Y la reconciliación, ¿sabes qué? Es a través del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, vuélvete a Él, reconcíliate con el Señor a su nombre, y va a venir una restauración a tu casa. Ahora mire, entonces el Señor levanta una generación reconciliada, y la generación reconciliada da a luz una generación bendecida. Todo esto puede estar pasando en tu casa. Después viene una generación limpia. ¿Cuántos quisieran tener una familia reconciliada, bendecida y limpia? A su nombre. Entonces, después viene a dar a luz la generación reconciliada, bendecida y limpia. Da a luz una generación autónoma. No independiente, sino autónoma. Es decir, nuestros hijos no van a ser independientes. La esposa no es que sea independiente, ni el varón va a ser independiente de la esposa de Dios o del Señor, sino es una familia autónoma. Es decir, hacemos lo que nos toca. No es bonito, hermano amado. No te sientes tú, por ejemplo, como una esposa bendecida, tener un varón responsable, que no tienes que estarle reclamando sus obligaciones, y que las hace con amor, y que las hace bien, y que las hace a tiempo, tanto sus obligaciones morales, sus obligaciones familiares, sus obligaciones espirituales también. No le tienes que estar diciendo que sirva al Señor, que busque al Señor, sino que se ha convertido en una cabeza que sabe lo que tiene que hacer, tanto en la vida natural como en la vida espiritual. No te sientes bendecida, hermana, tú por eso. Es un varón autónomo. No necesita quien lo esté ahí, ¿cómo decirlo? Pastoreando para que haga las cosas. ¿Y cómo se siente un varón que tenga una ayuda, que tenga una mujer que no se le tiene que estarle diciendo lo que tiene que hacer ni cómo tiene que actuar en cuanto a su hogar, como ayuda, como gozo de la casa, como amor en la casa y las responsabilidades que tiene? ¿Cómo te sientes tú como padre tener hijos que sean responsables, que sean maduros, hermano, que no tienes que estarlos cuidando para todos, sino que ellos saben sus cosas que tienen que hacer y las hacen de buena manera? Y dice, hermano, no es, o cómo se sentirán los padres que tienen a hijos de 30, 35, hermano, años y no se valen por sí mismos, y ellos tienen que estar manteniendo, y luego buscan a una mujer y ahí va el hijo y la mujer a que los padres lo mantengan. Entonces, qué hermoso tener una familia autónoma, que la gente ha crecido, que se ha desarrollado, hermano, que tiene sus bendiciones propias, pero no es independiente, no hay rebeldía en eso, sino hay madurez. Ahora mire, y eso da a luz una generación humilde. Luego viene una generación rendida al Señor. ¿Cuántos quisieran tener una casa rendida al Señor? No orgullosa. Una generación servidora de Dios. Y la generación restaurada sería una generación o una familia adoradora del Señor. Porque ¿qué anda buscando el Señor? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces aquí le voy a comparar las dos, ¿verdad? La degeneración de las generaciones y la restauración que Dios quiere hacer en tu generación, en tu familia. Por ejemplo, la primera, la degeneración, sería una generación separada. Pero ¿qué hace el Señor? Una generación reconciliada. La otra es una generación maldiciente. ¿Qué hace el Señor? Una generación bendecida, que bendice y sabe bendecir. La otra, la degeneración, sería generación inmunda,
y el Señor que levanta una generación limpia. Que en el mundo, o si lo queremos poner así, ¿verdad? Allá afuera, sin Dios, sin la mano de Dios en una casa, hay una generación independiente, pero los hijos de Dios son una generación autónoma, ¿verdad? Allá afuera hay una generación altiva, pero en tu casa, por la mano de Dios, hay una generación humilde. Allá afuera hay una generación orgullosa, pero tú tienes una familia rendida a los pies del Señor. Allá afuera hay una generación heridora, gente que anda hiriendo a diestra y siniestra, pero tú tienes una generación servidora del Señor, amén. Allá hay una generación devoradora que está devorando el mundo, pero aquí, hermano amado, en tu casa hay una generación adoradora del Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces yo quiero la restauración de mi vida, yo quiero la restauración de mi casa, de mi familia, a su nombre, y el Señor de esa manera va trabajando. Ahora, yo le demostraba cómo es que ellos miraban 10 generaciones para que seas limpio, 10 generaciones para que entre a la casa del Señor. Entonces, como que ahí el Señor va trabajando también en patrones, en tiempo, y cómo el Señor va mostrando las cosas. Entonces, si vemos aquí que, por ejemplo, a los moabitas les marcaban 10 generaciones para que viniera como una limpieza a sus vidas. Entonces, eso era en las generaciones de la gente perversa, de la gente pagana, de los pueblos que no tenían pacto con Dios. Entonces tenían que esperar 10 generaciones para que se aceptara como una generación limpia y podían entrar al Señor. Pero ahora, cuando miramos las generaciones del Señor, nos vamos a dar cuenta que el Señor va trabajando también de generación en generación, y que el Señor nos va limpiando también y va haciendo su obra. Pero mire, por ejemplo, Génesis capítulo 7, verso 12. Vaya conmigo, Génesis 7, 12. Génesis 7, 12 dice: y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Yo por qué le puse este verso? Para marcarle la cuarentena. Ya le marqué en aquel verso del desierto cómo el Señor los metió en una cuarentena de 40 años. Un año por día, para limpiarlos de la iniquidad y de la rebelión que tenían esas familias. Ahora el Señor mete a Noé 40 días, ¿verdad? Lo pone en una cuarentena, pero es porque el Señor quiere hacer algo. Dice: en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Si se da cuenta que el Señor los metió a un arca, el Señor los metió a ese lugar espiritual. El Señor lo que está haciendo es, el Señor quiere trabajar a nivel de tu familia, amén, contigo, con tus hijos, y con tu esposa, con tu esposo. ¿Y sabes qué está haciendo el Señor? ¿Para qué lo está haciendo? Porque el Señor quiere regenerar, el Señor quiere restauración. Voy a regresar al cuadro de la comparación que pusimos ahí. No sé si puede haber en la familia de alguien separación, o que vengas de familias separadas, o que ahorita mismo, ¿qué está sucediendo en tu casa? No sé si en tu casa puede haber separación, maldición, inmundicia, independencia, que la mujer se quiere sentir independiente del varón, porque ese es el feminismo de ahora, ¿va? Pero mejor no nos detengamos ahí. Hay altivez, orgullo, heridas, o se están devorando con pleitos, con contiendas en la casa. Pero el Señor te está metiendo a un arca espiritual, el Señor te está metiendo a tu casa, el Señor te está metiendo 40 días, ¿verdad? El Señor te ha metido a una cuarentena, porque el Señor lo que quiere primero con tu familia, con tu casa, es una reconciliación, que se levante una familia bendecida, limpia, autónoma, humilde, rendida, servidora y adoradora en medio de esta casa. A su nombre. Entonces, yo voy a ver acá y vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, cómo el Señor va trabajando de generación en generación. Mire, primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Primero de Crónicas 1:1. Y aquí nos muestra las generaciones desde Adán. Y dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces mire, Noé fue el que entró al arca, a su nombre. Entonces, si se da cuenta aquí, Noé es la 10ª generación.
Entonces Dios, como que el Señor venía trabajando en patrones de 10, porque le dice a los moabitas 10 generaciones para limpiarte. Ahora el Señor ya nos limpió con su sangre preciosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar qué hizo Dios con cada 10ª generación, para ver que de esa manera también el Señor, en esta cuarentena, el Señor está trabajando a nivel familiar, porque quiere una regeneración de nuestra familia, a su nombre. Entonces mire, hermano amado, entonces Noé es la generación número 10, amén. Y Noé significa reposo. Entonces lo primero que va a pasar con nuestra familia, y es que tienes que entender esto, lo primero que tiene que sucederte, lo que debe de pasar, lo que tienes que entender, aunque tu familia haya destrucción, aunque tu familia, hermano amado, se haya degradado, yo no sé la condición familiar en la que estás viviendo, caminando, pero una de las cosas que tienes que hacer, tienes que reposar en Dios. A su nombre. Y lo primero es de que no hay paz para el impío y el pecador, dice la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con el Señor. Bueno, ya te reconciliaste con el Señor, ya volviste al Señor, ya estás en su camino. Ahora, ¿qué te digo yo? Reposa. El problema de que no se avanza en la restauración de una casa es porque los corazones no reposan en Dios. Tal vez como mujer tengas muchas cosas que señalarle a tu esposo de faltas y de cosas que tal vez no esté haciendo bien, ¿verdad? Y sacas tu lista y se va para allá la lista todavía. Pero no lo vas a cambiar tú. No eres tú quien vas a hacer toda la obra, ¿verdad? No es por tus pleitos, por tus contiendas, por tus reclamos. No es por las palabras que tú les digas. No es porque tú vas a ser la mujer que le va a enseñar lo que su madre no le enseñó. No es eso lo que va a suceder, y que por eso el hombre va a llegar a ser el varón que tú necesitas. Sino que en el reposo el que trabaja es el Señor. Por ejemplo, 6 días trabajarás, en el 7º reposarás, porque 6 días va a trabajar el hombre, el 7º día el que va a hacer el trabajo es el Señor, es su palabra, es su espíritu. Pero muchas veces el hombre quiere formar a su mujer, o la mujer quiere formar al varón, o estamos batallando, guerreando en la casa, porque nosotros queremos hacer la obra a nuestra manera, en nuestro tiempo y a la forma que nosotros queremos que se hagan las cosas. No quiere decir que no vas a hacer nada. Tal vez como padres nos toca corregir, instruir, enseñar, pero una de las cosas que tienes que ver, pero también debe haber un reposo, pero también tiene que haber un tiempo o una dimensión en la que tú tienes que permitir que sea el Señor quien obre en los corazones. Por eso, en cuanto a la reconciliación, ¿cuál es la promesa del Señor a su pueblo? He aquí yo les envío el profeta Elías, ¿verdad? Él hará volver, él es espíritu. El poder y la unción de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces reposa en Dios, descansa en Dios. Si tienes una guerra abierta contra tu esposo, contra tu esposa, y ni uno gana, reposa, deja que Dios diga quién tiene la razón. Deja que el Señor acomode el corazón en cada lugar. Una de las personas que menos reposan en la casa es la mujer. Tanto físicamente no reposa porque tiene muchas cosas que hacer, pero espiritualmente a veces es la que menos reposa. O es la que quiere que todas las cosas se compongan hoy. Tú quieres, tal vez hermana, quieres tener el marido perfecto hoy. Y como no lo tienes, estás peleando. Mejor no destruyas tu casa, mejor reposa. A su nombre. Al revés, pues, para que no se vaya a enojar. Tal vez quieres tener la mujer perfecta, ¿va? O que haga las cosas de acuerdo al criterio que como varón podíamos tener. Todo eso se va a ir gestando, se va a ir dando de acuerdo a la edificación de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa, el lugar donde más se debe usar la paciencia es en la casa. Amén.
Bueno, mejor sigamos porque ya se enojó usted. 10ª generación que regresó al huerto es la de Noé. Porque ahora mire, le dicen a Noé, primero lo meten a Noé al arca. Recuerda que Noé es la 10ª generación, ¿verdad que sí? Y lo meten al arca, a Noé. Y lo meten en una cuarentena. Pero ¿qué le pasa a Noé cuando él sale del arca? Adán y Eva estaban en un huerto. Familia preciosa. Yo creo que usted lo sabe, que Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto, ¿verdad? Y eran hijos perfectos porque eran los vivientes. Ahora, cae esa familia, se degrada por la obra de la serpiente de Satanás, que el Señor reprenda. Que una de las cosas que hizo Satanás fue separarlos, primeramente, ¿ah? ¿Qué andaba haciendo Eva sola? Después vino, ¿y ustedes por qué tienen que depender de Dios si ustedes pueden ser como Él? ¿Y por qué le vas a decir a tu esposo qué vas a hacer? Si tú, Eva, solita puedes ahorita tomar la decisión y comerte este fruto, ¿verdad? ¿Y por qué, quién sos tú para sujetarte a tu marido? ¿Y por qué le vas a ir a pedir permiso a tu marido? A ver, hijita, ¿quién conociste primero? ¿A yo que soy tu papá o ese que es tu marido? Ah, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué le puso ese pensamiento a tu papá? ¿Verdad? No estoy diciendo que él es el Satanás, ¿ah? Pero ahora mire, hermano amado, o al revés, ¿verdad? Ay, hijito, ¿ah? ¿Por qué te dejas de tu mujer? No, ni todo el amor ni todo el dinero. Yo soy tu madre, a mí me conociste primero. Nada de eso, Dios reprenda. Pero mejor no me meto en eso. Entonces, pero esa familia es sacada del huerto. De hecho, fuera del huerto también tuvieron hijos y estos hermanos, Caín mató a Abel. Y toda la destrucción familiar que vemos ahí. Ahora, pero la 10ª generación, la generación limpia, Noé entra al arca y cuando sale del arca, él ya sale y encuentra un huerto. Porque si usted da cuenta, hermano amado, por ejemplo, Génesis 8:16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí es un reinicio. De hecho, cuando usted mira el calendario hebreo, a la fecha que le dan del mes que sale del arca Noé con su familia, es el mes de la primavera, es el mes del inicio de la primavera. Entonces ellos salen a un huerto. Es más, ya no hay humanidad, solo ellos están ahí. Todos los en los cuales había iniquidad, rebeldía, pecado, mezclas genéticas, inmundicia y todo eso, ellos fueron destruidos por las aguas y ahora sale Noé, la generación 10ª, y la regresan a un huerto. ¿Sí se da cuenta? Lamentablemente, como usted ya sabe, Noé o Noé y su familia no aprovecharon el tiempo de la cuarentena para limpiarse de su iniquidad. Porque cuando ya le hemos predicado, sube Noé al arca, sube mal, sube él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, suben separados. Y ya le mostré en ese cuadrito que el inicio de la degradación familiar es la separación. Y cuando van a bajar del arca, le dice Génesis 8:16, le dice el Señor, ya te metí en una cuarentena, ya te diste limpiado de todas esas cosas que tú tienes, Noé, sal del arca tú y tu mujer. Ahora tu mujer contigo y tus hijos reconciliados también con sus mujeres. Límpiense de eso. ¿Y sabes qué? Bajaron mal. Así como subió, de la misma manera bajó. Porque dice la palabra que descendió él con sus hijos y sus hijos con las mujeres de sus hijos. Y vemos el resultado. ¿Qué sucedió después con Noé? ¿Qué sucedió después con esa familia? Entonces, hermano amado, no aprovecharon ese tiempo, no se restauraron, no se reconciliaron. Hay pastores que Noé no quiso. Yo ya vi la película de Noé en el cine y no era malo, pastor. Eso te pasa por andar viendo
lo que no te importa, ¿verdad? Entonces, tal vez Noé no era accesible, era orgulloso y no se quiso reconciliar con su mujer, o tal vez su mujer no aceptaba, tal vez la mujer era un poco, ¿cómo lo digo, verdad? Así como ella decía, así quería las cosas, un poco rebeldita, un poco insujeta, ¿verdad? Sabia en su propia opinión, y si no va a ser como yo digo, entonces vete, Noé, no te quiero aquí, lástima que no te puedo tirar, ¿verdad? Pero no sé qué pasó ahí. Noé quería corregir a los hijos y la mujer se metía, no, mi tesoro no lo toqué, son mis hijos. O venía la esposa de Noé y decía, Noé, mira, tus hijos andan mal, corrígelos. ¿A qué me importa? Míralos tú, tengo mucho que hacer. Es que, hermano, en este problema familiar, que esta familia completa no aprovechó el tiempo de la limpieza, no puede ser solo culpa de Noé. Mejor usted véase cada uno ahí. Amén. Mejor vení, hermano Dani, porque ya se enojaron los hermanos. Desde aquí lo estoy viendo que ya se enojaron. Entonces, primero de Crónicas, capítulo 1, verso 24. Entonces, Sem es el hijo de Noé, ¿verdad? Ahora, Noé, Sem dio el hijo de Sem fue Arfaxad, luego Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré. Y primera de Crónicas 1:27, Taré engendró a Abraham. Y Abraham viene a ser, que es Abraham, ¿verdad? Abraham, que vino a ser Abraham, y que Abraham es la generación número 20. Entonces ahí vino el Señor a marcar otro tiempo, otra oportunidad a su nombre. Es decir, el Señor con Noé le quiso decir, reposa. Deja de estar peleando, deja de estar contendiendo, déjate de estar separando, de estar hiriéndote. El Señor lo metió a un lugar para que se limpiaran de esa iniquidad, de esa rebeldía. Así está haciendo el Señor con tu familia. Pero en la generación número 20 viene Abraham, que es la fe, la esperanza de que el Señor va a restaurar tu casa. Pero también el Señor, vemos en Abraham, ¿sabes qué? En Abraham vemos cómo el Señor les pone un pacto, les pone una señal, el Señor los circuncida. Y por eso también a tu corazón y al corazón de todos los de tu casa tiene que venir una circuncisión, tiene que venir una marca, tiene que ser marcado que tú eres pueblo de Dios, que el Espíritu de Dios haga una circuncisión en tu corazón, mujer. En ti, varón, que el Espíritu de Dios te circuncide. En tus hijos, que el Señor los marque, ¿verdad? Porque la circuncisión ahora ya no es en el cuerpo, sino es en el corazón. Ya no es hecha a mano, sino la hace el Espíritu de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Una marca, una señal de un pacto, de que no somos iguales a las naciones del mundo, sino que el Señor tiene propósitos, tiene planes diferentes para nosotros. Nosotros no estamos en familia, ni el Señor nos ha guardado como familia para que estemos de alguna forma haciendo las cosas o actuando de acuerdo como actúa el mundo, sino que nosotros tenemos un actuar diferente. Nosotros tenemos que ser restaurados. Tú tienes que actuar por la fe. Si tus hijos, hermano amado, tienes muchos problemas con ellos, pero tienes que actuar de una manera sabia. Tienes que actuar en fe, sabiendo que el Señor va a hacer la obra en ellos, o cómo el Señor va a actuar en ellos. En la fe de por la vida de tu esposo. Tienes que actuar en fe por la vida de tu esposa. Tienes que moverte en fe por la vida de tus hijos, por la vida de tu hogar. Si es que tienes una circuncisión en tu corazón. Porque si no, vas a actuar como el mundo. Ya voy a terminar. Solamente antes de seguir, déjeme decirle que Abraham, la generación 20, que el Señor está limpiando, también le dieron una instrucción.
Abraham también le dijeron: Abraham, ¿sabes qué? Yo estoy limpiando las generaciones, yo tengo planes contigo, es más, y con los tuyos, te voy a dar un hijo, Abraham, te voy a dar una generación y vas a ser padre de multitudes. Y yo te digo que en ti, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo el Señor. Pero haz una cosa, Abraham, escúchame, salte de tu tierra, salte de tu parentela, deja la casa de tus padres. Y eso es lo que mucho pueblo de Dios no quiere hacer. No se quiere apartar de su familia, no quiere apartarse de las costumbres familiares, no se quiere separar del mal consejo de sus padres. Hay hogares que ahorita tienen problemas por la instrucción de una madre, de un padre que está instruyendo mal a la mujer, o el varón está siendo mal instruido por sus padres. Por eso un hogar es de dos, por eso no se deben de meter. Y si te vas a meter, tú que eres suegro, que eres suegra, tiene que ser para bendición, con instrucción divina. Pero muchas veces, hermano amado, las hijas no saben ser buenas madres y buenas esposas porque tienen mala instrucción. Y la hermanita no se quiere salir de eso. O como varón, tal vez traes una mala instrucción, una mala mentalidad, una mala costumbre, una mala manera de vivir, y no quieres separarte de eso, no quieres romper con eso. Mejor voy a seguir porque si no, no voy a terminar. Que el Espíritu de Dios le ponga, ¿verdad?, a cada uno en su corazón. Mire, Mateo 1, 4, 5 y 6. Aquí aparece la generación número 30. Bueno, este sí lo voy a tocar. Mejor mire, por ejemplo, la generación 30 es vos. La generación 33 es David, que ahí representa a Cristo Jesús. Amén. Ahora mire, solo voy a leerle todo para que quede así, por ejemplo. Y después voy a regresar aquí a Mateo 1, a la generación 30. Pero por ejemplo, Mateo 1, 8, aparece Usías, que es la generación 40. Mateo 1, 12, aparece Abiud, que es hijo de Zorobabel, y esa es la generación número 50, que ese es el jubileo de la familia. Y entonces Mateo 1:16 aparece la generación número 60. ¿Y saben quién es la generación número 60? Es Jesús. Es la perfección. Entonces Dios nos va llevando de gloria en gloria hasta perfeccionar su obra en nosotros, hasta que levante en nosotros una familia conforme al corazón de Dios. Es más, de la generación 60, que es Jesús, o de esta familia, yo le puedo decir que quiso haber separación en esta familia. José quiso separarse de María, ¿verdad? Jesús no era hijo de José. Mas sin embargo vemos aquí a la familia perfecta, en María, en José, en Jesús. ¿Qué quiero decirte esta noche? Aunque vengas de un divorcio, de una separación, o te hayas separado, o estés construyendo un nuevo hogar después de un fracaso, o tengas hijos que no son tuyos, yo no sé lo que esté sucediendo. Tal vez esos hijos no son tuyos, o esta mujer tenía hijos y el varón también tenía hijos, y ahora están construyendo un nuevo hogar. Déjame decirte que en Jesús hay esperanza. Amén. Déjame decirte que en el Señor tú puedes, a pesar de eso, de esa destrucción o del fracaso donde vengas, puedes edificar una familia perfecta, puedes edificar una casa perfecta. Amén. Puede haber una paternidad de bendición, porque aquí José vino a ser padre de Jesús. A su nombre, si es aquí conmigo. Pero va a ser en la restauración de Dios. Tal vez en el mundo, ¿verdad? En el mundo hay muchas ideas malignas, ¿verdad? De cuando una familia se va a formar una nueva familia de pedazos de otra familia o de otras familias. Para el mundo no hay esperanza, pero déjame decirte que en Cristo Jesús sí hay bendición. Amén. Mira aquí, la familia 60 es la familia de Jesús. Sin embargo, el Señor fue algo glorioso. Ahora déjame regresar nada más para terminar a la familia o a la generación 30, y esta es Mateo 1:14. Y aquí 1:5, de Mateo. Salmón, engendró de Rahab
a Booz. Y Booz, que es la generación 30, y esa representa la redención, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, con la que adulteró. Mire qué tremendo, porque solo en estos dos versos, una de las grandes cosas que miramos aquí es la misericordia de Dios, es la restauración de Dios, es que el Señor, no importa de dónde venga tu esposa, el Señor va a hacer de eso algo glorioso. Y no importando de dónde haya salido tu esposo, el Señor va a hacer grandes cosas también, pero si tú te pones en las manos del Señor. Amén. Salomón engendró a Booz de una ramera. Rahab era una ramera, mas sin embargo de esa ramera el Señor trajo un fruto de grande bendición, porque Dios restauró la vida de Rahab, porque el Señor levantó a Rahab, porque el Señor tuvo misericordia y le cambió la vida a su nombre. De hecho, aquí en Mateo 1:5 dice: Salomón engendró de Rahab. Pero cuando usted ve en otras genealogías, por ejemplo en Crónicas, en otras genealogías del Antiguo Testamento, usted lee a esto, aparece: Salmón engendró de Rahab la ramera. Y usted vuelve a leer en otra cita y búsquelo y va a ver: Salmón engendró de Rahab la ramera. Pero cuando usted viene aquí en Mateo capítulo 1 verso 5, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, y ya le quitaron ahí el estigma de su vida pasada. Es decir, que el Señor ya la había restaurado. Ahora Booz, ¿qué hace Booz? Booz redime a Ruth. Ruth venía de ser viuda, Ruth venía de un fracaso familiar, y Ruth venía del mundo. Ella era pagana, hermano amado. Ella era una mujer sin Dios, que iban a tardar 10 generaciones sus hijos para entrar al santuario. Mas sin embargo vemos aquí Rahab redimida por Salomón. Ahora vemos a Ruth redimida por Booz. Y vemos a una mujer que había adulterado, y la cual estuvo de acuerdo en que muriera su marido, pero como el Señor también a ella la perdonó, la restauró a David. Y después de haberle perdonado el pecado a David, y después de haberle perdonado el pecado a la mujer de Urías, el Señor les dio un hijo que fue Salomón, que fue uno de los mejores, o el rey más grande que vino para ese tiempo. Es más, el reinado de Salomón representa el milenio. 1000 años de paz, 1000 años de riqueza, de prosperidad, de sabiduría. El reinado de Salomón es figura del milenio que está por venir. Entonces, hermano amado, ¿qué te estoy diciendo en esta hora? Tú tienes que ser una persona que tenga fe, que creas, que tengas una marca en tu corazón. Así como vas a tener la marca del reposo de Noé, vas a tener la marca de la fe de Abraham, pero también tienes que tener la marca de la redención. No veas solo los defectos de tu esposa. Yo te pido que no veas solamente los defectos de tu esposo. No veas sus maldades familiares. No veas de dónde viene, de sus caídas, de sus pecados. No veas solamente lo mal de ese varón. No veas el fracaso de esa mujer. No veas lo degradado que puede estar esa persona, sino que tengas un corazón restaurador, que tengas un corazón de redención, que el Señor te ponga esa misericordia, porque si tú lo pones en las manos de Dios, Dios puede redimirlo, el Señor lo puede levantar a su nombre. Mire, el Señor bendijo y levantó y restauró. Hermano amado, ¿será que el Señor no tiene misericordia de nosotros? ¿Será que el Señor no va a tener misericordia de nuestras familias y de nuestras casas? Ponte de pie. Y yo te digo que para los tuyos hay oportunidad para tus hijos, aunque tengan tu carácter, tus hijos, aunque tus hijos tengan el carácter familiar que tú traes, aunque tus hijos hayan fracasado, aunque no los hayas al principio formado bien, aunque vengas de malas generaciones, el Señor tiene misericordia de tu vida y de la vida de tu casa y de los tuyos. Hay oportunidad en el Señor Jesús. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere regenerarte. El Señor quiere levantar tu casa. El Señor va a levantar tu familia. El Señor te va a redimir, te va a restaurar, te va a limpiar,
te va a regenerar. Aunque el enemigo haya entrado para matar, robar y destruir tu vida, pero yo, dice el Señor, he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Hoy te digo en el nombre del Señor, tómate de las manos del Señor, levántate, empieza a caminar este camino, reconcíliate con el Señor Jesucristo y reconcíliate con los tuyos, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo. Ve, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tus padres, en el nombre del Señor Jesús. Que se termine la separación, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda contienda, y Señor, que tu espíritu entre, Señor, a las casas, y que el espíritu y la unción de Elías venga, Señor, sobre las familias. En el nombre de Jesús yo los pongo en tus manos, los bendigo, Señor, y te pido que tú los levantes, que tú los restaures. Sácalos, Señor, de la maldición y tráelos, levántalos a la bendición, bendito Dios amado. Y que toda casa que hoy esté enfrentando los embates, Señor, ancestrales, si las maldiciones ancestrales, si los pecados de generación en generación hoy los están alcanzando a ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo declaro que hay una bandera de victoria levantada en cada casa a favor de tus hijos, a favor de tus hijas. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de reconciliación. Te bendecimos en el nombre de Jesús con restauración. Que tu familia sea restaurada y que tu vida sea regenerada en el nombre de Jesús. Que se levante en medio de tu casa una generación nueva, una generación humilde, una generación rendida delante de Dios. Que se levante en medio de tu familia una generación que sirva al Señor Jesucristo. Que se levante en medio de tu casa una generación adoradora. Sí, Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.